Seguimos con Un día perfecto para el pez plátano de Salinger. Vamos a la segunda escena, ¿no? Ya tenemos esa presentación, Muriel hablando con la madre de un montón de cosas, pero entre ellas de estos ruidos psicológicos que, que tiene Seymour, sobre todo por cuestiones inferimos que tienen que ver con su estancia, con su estadía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como soldado norteamericano. Entonces yo le decía, acá cuatrimestres pasados ha pasado que yo presento mi lectura, mi efecto de lectura de esta segunda parte y se ve tensionada por la lectura de prácticamente el resto. Yo acá tengo, no sé, una manera de leer que no coincide con la de los demás, entonces yo imagino que va a pasar con ustedes también. Porque yo digo, leo la segunda parte cuando Seymour aparece en carne y hueso y aparece jugando con Sybil. Yo digo, bueno, este personaje está completamente bien. Digo, no hay ruido ninguno. Tiene la grandeza para bajar al nivel de una nena de 3 años y tener un diálogo en sus propios términos. Me parece un personaje con cierta calidez, con cierta gracia, ¿no? Un personaje que no reviste peligro para terceros, ¿no? En principio. A mí lo que me dicen, lo que me han dicho es que no, que toda esta escena la leyeron con esas marcas que quedaron con respecto a la primera parte, ¿no? Entonces, efectivamente, Seymour se mete al mar con Sybil, esta nena que la dejan ahí, la madre, no sé, se va al casino, no sé dónde se va, está en el hotel, se pinta los labios y anda a la playa sola, anda con Seymour Glass, quiero ver más vidrio, le dice Sybil antes de salir y cuídate vos sola, bueno. Termina con Seymour, se meten al mar, efectivamente tiene un juego un poco físico ahí, es un tipo de 30 años jugando con una nena de 3 y tienen esa cosa física, la agarra de un tobillo, eso me acuerdo que recortaban esos fragmentos, que efectivamente, si tenemos en cuenta la primera parte, entiendo que uno pueda estar condicionado con respecto a eso. A mí me pareció una escena completamente natural, completamente normal, a tal punto de decir, mientras yo iba leyendo la segunda parte, que la primera parte había hablado sobre todo de Muriel y de la madre, ¿no? Es decir, esta sobrepreocupación con respecto a un personaje que se desenvolvía bastante bien, ¿no? Por supuesto, estaba con una nena de 3 años, que después cuando recompongamos el perfil en todos los textos de Salinger, no nos sorprende que Seymour se lleve bien con una nena de 3 años y que se lleve mal con el resto del mundo, básicamente, ¿no? Entonces, también para pensar un poco cómo leer ese gesto final, ¿no? Esa decisión final que toma Seymour. Por ahí va a pasar también la gran voluntad de Woody en toda la serie de textos, tratar de entender por qué Seymour decidió eso que decidió, ¿no? Que es algo difícil de saber, por supuesto que es difícil de saber. Pero bueno, recomponiendo el perfil, uno entiende en principio que es una decisión, como todo en Seymour, contradictoria y compleja. Entonces, ahora vamos a pensar un poco también en esa línea. Digo, ¿por qué contradictoria y compleja? Ahora vamos a ver, no quiero spoilear. Entonces, de una u otra manera, de mi punto de vista, hay una escena completamente normal. Si no la hay una escena con alguna tensión, pero que nunca desemboca en nada extraño. Es decir, Seymour finalmente no le hace nada a Sybil. Sybil se vuelve a su habitación, Seymour se vuelve a la suya, no pasó nada, fue un día de playa completamente normal. Más allá de lo que podamos leer luego al interior de esos indicios. Ahora, en el medio de esta segunda escena está la historia de los peces plátano, que es una historia importante y que se la cuenta Seymour en clave de parábola, ¿no? Como un cuento infantil a Sybil, ¿no? Dice lo siguiente. En la página 27, Seymour le dice a Sybil, ocupate solo de ver si aparece un pez plátano. Hoy es un día perfecto para los peces plátano. Sybil no sabe lo que es y él dice, bueno, te lo explicaré. Entran en un pozo que está lleno de plátanos. Cuando entran, parecen peces como todos los demás, pero una vez dentro se portan como cochinos. Yo acá diría cerdos más que cochinos, porque me interesa pensar la implicancia política de este fragmento, de esta historia, de esta pequeña parábola que Seymour le cuenta a Sybil. La palabra original es pigs,
¿no? Que permite esta connotación. Más que cochino, yo diría cerdos. Entonces dice, una vez adentro se portan como cerdos, ¿sabes? Dice, he oído hablar de peces plátano que han entrado nadando en pozos de plátanos y llegaron a comer 78 plátanos. Empujó el flotador y a su pasajera 30 centímetros más hacia el horizonte. Claro, después de eso engordan tanto que ya no pueden salir, no pasan por la puerta. ¿Y qué les pasa? Le dice Sybil, bueno, se mueren. Están adentro tan gordos después de la angurria de comer todos esos plátanos que no pueden salir del pozo y terminan muriendo. Entonces, yo preguntaría como una pequeña consigna mínima y haciendo ese cambio en la traducción, bueno, si podemos leer... arriesgar una lectura en términos simbólicos de esta pequeña historia incluida en el marco de un texto realista. Pensando estos contextos, sobre todo el contexto de posguerra, esta escisión con respecto al soldado norteamericano peleando allá, que es la historia de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Un gran cuerpo de jóvenes peleando en territorios extranjeros y en su propio país, bueno, una clase dirigente que piensa algunas decisiones sin ninguna empatía con respecto a aquella fuerza humana que están mandando a pelear a distintas partes del mundo, ¿no? Me parece que por ahí podría pasar alguna cosa para pensarlo, para discutirlo, pero ciertamente es un punto importante cuando Seymour le cuenta a Sybil esta pequeña historia de los peces plátano, ¿no? Y acá sí entramos en la tercera parte, que es una parte completamente condensada, una parte cortita. Yo les decía, en la que el ritmo se acelera vertiginosamente desde el principio de la tercera parte hasta el final, donde el último renglón nos da un montón de datos, ¿no? Donde acá sí aparecen los ruidos mayores de este personaje Seymour y nosotros lo podemos ver en primera persona, lo podemos ver, quiero decir, nosotros, no mediados por la charla entre Muriel y la madre de Muriel, ¿no? Yo les decía cuando hablábamos en los otros cuatrímetros, yo acá veo el primer ruido, veo que me está mirando los pies, ¿no? Le dice la escena del ascensor. Ustedes, le digo por estudiantes de los otros cuatrimestres, e imagino que en este también, ya habían visto los ruidos en primera persona en esa relación con Sybil. Yo igual siempre le digo, con Sybil no pasó nada, finalmente. Entonces habría que ver si ahí no estamos nosotros condicionados por esa primera escena. Yo repongo a Seymour, sobre todo conociéndolo en base a todos los otros textos. Entonces, yo creo que ahí con Sybil es el momento donde Seymour puede estar plenamente vivo y teniendo una relación normal con las cosas, porque está mediado por esa mirada infantil. Seymour fue un niño genio, ¿no? Y en algún punto esa mirada infantil está a lo largo de todos los textos. Woody recompone la historia de toda la familia, entonces hay una idea en algún punto de paraíso perdido también en esas instancias más infantiles que se rompen y quedan en un pasado muy remoto, sobre todo a partir de este acontecimiento. Cuando Seymour decide pegarse un tiro en la cabeza, produce una conmoción al interior de la familia, y traslada eso roto que tenía adentro este personaje a la propia constitución interna de la familia, ¿no? Pasa a haber algo roto en la familia Glass. Y entonces las vidas continúan, pero está siempre esto de fondo, ¿no? Seymour decidió abandonarnos a todos, una familia ahí muy endogámica, son un montón de hermanos, esa familia neoyorquina, que nada, de ascendencia judía, y están todos, y la madre, y el padre, y esto y aquello. Bueno, Seymour los abandonó, ¿no? Entonces hay un desgarramiento muy fuerte. Entonces, bueno, yo les decía, de todas maneras, acá sí aparece Seymour, el Seymour más peligroso en algún punto, donde empieza a tener estas manifestaciones finalmente contra la sociedad, contra esta sociedad que mira para otro lado, ¿no? Esta sociedad que mira para otro lado. Seymour estuvo en la guerra, volvió, periodo de posguerra, y digo, como nosotros también en nuestra propia pequeña historia bélica con Malvinas, vienen los soldados y la sociedad mirando para otro lado también, ¿no? Bueno, esto es a gran escala un poco lo que pasa en la historia norteamericana, en las distintas guerras, pasa también en Vietnam, pasa en la Segunda Guerra Mundial, y Seymour lo siente igual los efectos de la guerra,
Nosotros en aquellos textos tenemos fragmentos de diarios, podemos ir pensando a ver cómo percibe Seymour la guerra. Y después tenemos este periodo, esta vuelta donde yo les decía, volvió en una sola pieza aparentemente, ¿no? Hay algo roto en su interior. Entonces entra al ascensor con una mujer, la mujer mira al piso, esas escenas un poco incómodas y están esperando que el ascensor suba y Seymour le dice, veo que me está mirando los pies. Le dice a la mujer, y la mujer le dice, no, estaba mirando para abajo, y ahí Seymour se enoja, ¿no? Dice, si me quiere mirar los pies, míremelos, pero no se haga la disimulada. La señora dice, me bajo acá, se va, huye, un poco despavorida, y Seymour se queda ahí todo enroscado, diciendo, no sé por qué me miran los pies, qué tengo en los pies que me tienen que andar mirando. Agarra, entra en ese viaje mental, bastante caótico, entra a la habitación, y tenemos este final donde, digo, de nuevo, Salinger maneja la tensión de una manera magistral hasta llegar a ese último renglón, porque no sabemos efectivamente qué es lo que va a pasar. Hasta el punto final no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Dice, echó una ojeada a la chica que dormía en una de las camas gemelas, después fue hasta una de las maletas, la abrió y extrajo una automática debajo de un montón de calzoncillos y camisetas, una Orgis calibre 7.65. Sacó el cargador, lo examinó y volvió a colocarlo, quitó el seguro, después se sentó en la cama desocupada, miró a la chica, apuntó con la pistola y se disparó un tiro en la sien derecha. Yo digo, un final condensado en el último renglón, es menos que un renglón, la noticia de cómo termina este relato. Y en toda esa escena nosotros no sabemos efectivamente qué va a pasar. Le va a disparar a Muriel, la va a volver a guardar en consonancia con estos textos que no tienen un gran final y que yo le decía, por el estilo que va llevando el texto Salinger, no nos hubiese sorprendido si el texto terminaba un poco de manera abierta, de manera inorgánica, replicando un modelo casi instituido en el siglo XX y de cual Carver forma parte, y Vecino de Carver es un ejemplo cristalizado de eso. Entonces, de hecho, ese también es otro efecto de lectura. Cuando yo iba leyendo por primera vez Un día perfecto para el pez plátano, imaginé que iba a haber un final como muchos otros finales dentro de la serie de los 9 cuentos, que terminan ahí y te dejan un poco solo. Esto que decíamos, te van llevando en el manejo de la atención y cuando llegan al final te sueltan la mano. Yo imaginé que iba a ser un tipo de ese texto. Bueno, el efecto sorpresa es doble justamente por eso, ¿no? Porque ya también pasamos la vuelta de estar acostumbrado a que los cuentos sean una estructura cerrada a, en un momento del siglo XX, estar acostumbrado a que los textos, que los cuentos terminen un poquito de manera inacabada. Esa idea de inconclusividad que hablaba Reid está bastante canonizada. Bueno, el texto de Salinger termina en menos de un renglón y clausura, ¿no? Hay un silencio total después de esa decisión de Seymour, después de ese pasaje al acto. Silencio que, paradójicamente, no es tal, porque este acontecimiento va a abrir a una serie de textos que van a rodear el asunto y que van a estar todo el tiempo pensando este hecho tan traumatizante para la familia Glass y bueno, tratando de encontrarle explicación a lo que no lo tiene, ¿no? Entonces, yo les preguntaría, ¿cuál es el tema del cuento? ¿No? Haría esta pregunta tan sencilla pero tan difícil de responder. Digo, no el argumento, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla Un día perfecto para el pez plátano de Salinger, ¿no? Y acá tendríamos que traer de nuevo la teoría del iceberg, ¿no? Volver sobre esta situación en la que estos textos tienen un fondo no contado que parecería ser muy relevante para entender justamente el argumento, ¿no? Recomponer el tema a partir del argumento, pero sobre todo a partir de aquello que no está explícitamente enunciado. En ese sentido, y un poco en línea de esto, lo que yo estaba diciendo, tratando de reponer la guerra como un tema que es constante en los textos de Salinger, en toda esta serie de otros textos, donde lo que hay de fondo es este acontecimiento que sí vemos, que es el suicidio de Seymour, pero lo que hay en un nivel un poco anterior es finalmente toda la situación conmocionante de la estancia bélica, ¿no? Entonces voy a leer un fragmento de Sandra Russo, de una reseña en página 12. Ella lo dice en una forma de divulgación muy clara, una hipótesis que encontramos en otros artículos más especializados, que no tiene sentido traer. Digo, hay 2 selecciones de Harold Bloom
con artículos de críticos norteamericanos, están escritos en inglés, no tiene sentido que nos metamos con eso porque la hipótesis está muy clara acá y nos sirve para pensar un poco cómo opera este esquema de iceberg en la literatura de Salinger. Dice Sandra Russo, la guerra es el telón de fondo de los cuentos de Salinger, pero la guerra salingeriana no ocupa primeros planos, no se habla de ella, no hay descripciones de recuerdos, no hay fechas ni misiones explícitas. Salinger le da en su obra a la guerra el mismo tratamiento que le dio la sociedad norteamericana. Sus personajes la llevan tatuada en sus almas, pero no hablan de eso, ¿no? Otra vez, importancia de lo que no se cuenta, de lo que queda oculto, y la pregunta de si Seymour efectivamente se suicidó por la guerra no es una pregunta que nosotros podamos responder de manera lineal, ni aún leyendo todos los textos sobre la familia Glass, porque digo, una de las grandes preocupaciones emocionales e intelectuales de Woody es tratar de entender este momento, ¿no? Por supuesto que la guerra está ahí de fondo, pero no podemos hacer un encastre perfectamente acabado, ¿no? Entonces este acontecimiento supera incluso a cualquier determinación lineal, ¿no? Ahora, en uno de estos textos, de estos otros textos sobre la familia Glass, en un momento Seymour está comiendo con Muriel y con la familia de Muriel, y la madre de Muriel le dice, si terminara la guerra alguna vez, Seymour, ¿qué te gustaría hacer? ¿No? Le pregunta la madre de Muriel, todavía en periodo de guerra, ¿no? Y Seymour le responde, si la guerra terminara alguna vez, yo quisiera ser un gato muerto. Esa es la respuesta de Seymour en la mesa familiar, que por supuesto le pone los pelos de punta a la madre de Muriel, pero rápidamente Seymour invierte la carga negativa de este enunciado, sobre todo a partir de la influencia de la filosofía oriental, específicamente del budismo zen, que es algo también que atraviesa a todos los textos de Salinger, a casi todos los textos. Es una presencia muy fuerte, esta asimilación norteamericana de una forma de ver completamente distinta a la norteamericana. Entonces Seymour le dice que para los budistas un gato muerto es aquello a lo que no se le puede poner precio y por lo tanto es algo que tiene un inmenso valor, ¿no? Esta es la respuesta y la manera de dar vuelta a ese enunciado tan tremendo. Ahora, el enunciado tan tremendo sigue ahí, ¿no? Si la guerra terminara alguna vez, yo quisiera ser un gato muerto. Ahora, en consonancia con esta influencia de la filosofía oriental, de la filosofía de Salinger, debemos decir esto que no es menor. El cuento Un día perfecto para el pez plátano tiene un epígrafe que no salió en el escaneado, ¿no? Yo podría decir, no, era una cuestión didáctica, lo traemos después, que finalmente me parece que funciona así, pero no, cuando escaneamos el cuento no escaneamos el epígrafe, eso pasó en los otros cuatrimestres, y sí lo que terminó pasando, que me pareció un elemento interesante, que el epígrafe en vez de estar al comienzo esté al final, ¿no? Porque nosotros por lo general leemos el epígrafe, es un paratexto importantísimo, ¿no? Esa pequeña cita que hay ahí antes de empezar el texto, que nosotros la leemos, es como mientras nos acomodamos en la silla, leemos el epígrafe, después terminamos el texto y allá quedó el epígrafe. Bueno, si lo ponemos al final, cobra una significación mayor y a mí me interesa recuperarlo. Entonces, me parece interesante que no lo hayan leído y que nos veamos obligados a pensarlo con un poquito más de profundidad que esa función de preámbulo que tiene, ¿no? Dice el epígrafe de Un día perfecto para el pez plátano, y agréguenselo, dice, conocemos el sonido de la palmada de dos manos, pero ¿cuál es el sonido de la palmada de una sola mano? Y aclara ahí un koan zen. El koan, en la tradición zen, es un problema que el maestro le plantea al alumno, es un problema que en principio es aparentemente absurdo y que una de las funciones es obligarlo al discípulo a correrse de las estructuras lógicas para llegar a un pensamiento trascendental, es decir, desligarse del pensamiento racional para entrar en un sentido racional más elevado. En algún punto, desde el nivel del lenguaje, se trataría de superar el nivel literal de las palabras, ¿no? Es como tener acceso aún más allá de la superficie textual, de la superficie de las cosas, de la superficie existencial. Entonces, es un epígrafe ambiguo, es un epígrafe muy amplio, que a la luz del final de Un día perfecto para el pez plátano, ese final tan poderoso, tan condensado y sintético y también efectivo, hace que
que este acontecimiento, bueno, cobre una profundidad particular, ¿no? Un espesor filosófico particular, ¿no? que se relaciona con esta mirada de la filosofía oriental y del budismo zen en particular. Por momentos los textos de Salinger son tratados de teología. Si uno no conoce, como es mi caso, yo el acceso al budismo lo tengo a través de Salinger y el acceso a un montón de referencias son a partir de Salinger. Quien conozca de teología va a tener, hay un montón de herramientas para sacarle más el jugo a estos textos que tienen su complejidad y que por momentos tienen un nivel de poeticidad muy elevado, ¿no? Hay momentos, son como agolpamientos mentales, Budi va pensando y pensando y pensando y son un poco agotadores también los textos. Por momentos son como, hay un momento de claridad y hay una imagen que sostiene a todo ese relato tan embarullado también, que por momentos es la literatura de Salinger. Así que bueno, yo les diría, a partir de este epígrafe, como una consigna que pueden pensar o después, si Mariela la quiere recuperar en las clases prácticas, lo pueden recuperar. Las consignas que doy en la parte esta que serían las clases teóricas no son para que desarrollen efectivamente. Ocasionalmente Mariela puede tomar alguna cosa y ahí sí la trabajan en las clases prácticas. Yo les diría, si tuvieran que ensayar una explicación, es una consigna que es para nada sencilla, pero nos obliga a ir un poco a superar el nivel del argumento más literal. Sí, efectivamente, Seymour estaba en la playa, fue a la guerra, volvió, se pegó un tiro en la cabeza. ¿No? Nos obliga a pensar por encima de eso. Por supuesto, quizás habría que también reponer al cuento en el contexto de toda la serie. Pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades, digo, pensar una explicación con respecto al epígrafe, cómo juega esta cita con respecto a una línea de lectura posible del relato, ¿no? Esa sería como una consigna para que piensen este texto y que, sobre todo, que como el discípulo zen tratemos de trascender el sentido literal de las palabras y en este caso yo le diría de trascender el nivel del argumento. Entonces, bueno, este es el cuento, este es un día perfecto para el pez plátano. Cerramos ahí como un grupo de textos: Pacheco, Reid, Carver, Salinger. Esos cuatro irían en conjunto, ¿no? Para pensar entre una serie de problemas todos juntos. Acá hacemos un corte al interior de la unidad y volvemos de nuevo a una zona más experimental, volvemos a la literatura argentina. La clase que viene nos vemos con El Aleph engordado de Pablo Cachajian. Nos vemos la clase que viene. Cherry blossoms in the sky.